en sintonía con El Cuestionalista, con Carlos Adame. El Cuestionalista, un programa de debate y análisis político, tanto de Cuba como del mundo. El Cuestionalista, con Carlos Adame. Buenas tardes. Sí, vuelvo a inspirarme a hablar, porque la historia se repite. La historia nunca coge otro giro. La única vez que cogió otro giro, y con ese giro engañaron a toda Cuba y a toda comunidad internacional, fue en 1959, cuando no existían redes sociales, cuando no existía internet, cuando no existía nada para que se filtraran las informaciones que hoy se filtran. Esto mismo que le están haciendo a los Castro para llevar al poder a otro en Cuba, ya se lo hicieron a Batista con ellos. A Batista le hicieron la misma lectura. ¿Te va o va preso? Y Batista se fue. Por lo que Fulgencio Batista y Saldívar fue más inteligente que esta gente. Aquí no están tratando, Estados Unidos está tratando con el régimen. Dice Díaz-Canel, Bruno Rodríguez, todos esos papagayos dicen de que no están tratando con nadie. Porque no están tratando con ellos. Están tratando con los descendientes de Raúl Castro, que es con quien Estados Unidos trató con Fidel y con Raúl Castro en 1959. ¿Entienden? Es el desmonte de lo que los mismos Estados Unidos montaron. Para nadie es extraño que la invasión de Bahía de Cochino fue un fracaso. Para nadie es extraño que los éxodos masivos era favoritismo a Fidel Castro. Para nadie es tampoco un cuento de que cada vez que en Cuba el pueblo se tiraba para la calle, Estados Unidos intervenía, pero en vez de hacer como en otros lugares, llevarse el dictador, se llevaba al pueblo. En éxodo masivo. Le llegó su hora. Parece que ellos tuvieron un tratado vitalicio de por vida para Fidel y Raúl Castro. Parece que Raúl Castro ya no va más. O Raúl Castro se murió y quieren llevarse preso al doble para hacer el paripé y dejar que Cuba ya avance. Pero esto se está repitiendo, señores. Esto se está repitiendo. Lo mismo que le están proponiendo a los Castro, se lo propusieron a Batista. ¿Quién llevó a Batista al poder? Fue Estados Unidos. Y es el mismo Estados Unidos quien lo sacó del poder. Para nadie es un cuento que un ejército como el que tenía la República en 1959 iba a ser derrotado por 4 gatos que estaban alzados en una montaña. Estados Unidos y todo el mundo sabía dónde estaba Fidel en la Sierra Maestra. El único que no lo sabía era Batista. Todos los periodistas de todos los países del mundo iban para la Sierra Maestra a entrevistarse con Fidel. Los periodistas de Cuba y muchos lo hacían, pero muchos no lo hacían. Y el gobierno no sabía nada. Sabía que estaban por ahí, pero no sabía el punto, no sabía dónde. Todo fue protección. Hoy están haciendo lo mismo. Hoy le están diciendo a ellos, váyanse que viene otro. Que nosotros queremos ahí otro joven que va a hacer la cosa como nosotros queremos. Y Díaz-Canel con su antagonismo, que somos continuidad, sin saber lo que hay detrás, prefiere sacrificar al pueblo que otra cosa. Si no se mueven, como se movió Batista, que Batista se movió y se pudo llevar su dinero. Si ustedes no se mueven, se los van a llevar como Maduro y sus fondos se van a congelar. Los van a condenar. Le están dando un chance, le están dando un ultimátum, le están dando una oportunidad. Díaz-Canel no sabe nada, Bruno Rodríguez no sabe nada y los otros generales no saben nada porque esto fue un tratado entre Estados Unidos con Fidel y Raúl Castro. Ahora no se está haciendo nada, ni se desclasifica nada. Pero le voy a hacer un cuento cuando se muera Donald Trump. Todo esto va a ser desclasificado. ¿Ok? Todo esto va a ser desclasificado. Donald Trump es el hombre elegido para hacer lo que está haciendo. Porque para nadie tampoco es un cuento que hay alguien por encima de ellos.
¿Ok? Yo espero que con esto entiendan. La historia se está repitiendo. A Batista le dijeron, recoge y vete o te vamos. Y Batista se fue. ¿Y por qué lo hizo? Porque precisamente había hecho las elecciones. El 3 de noviembre de 58 salió electo Andrés Rivero Agüero y para poderle meter a Fidel tenían que buscar un vacío de poder. ¿Dónde estaba el vacío de poder? El 31 de diciembre de 1958. Fue cuando Batista se fue. ¿Por qué? Porque el 24 de febrero de 1959 llegaba Andrés Rivero Agüero y eso había que desmontarlo. Y para desmontarlo había que dejar que el vacío de poder que dejó Batista hasta el 24 de febrero, cuando tenía que entregarle el poder a Rivero Agüero, en ese vacío de poder se metió Fidel con el cuento del triunfo de la revolución. Si buscan en la historia me absolverá, el libro ese que escribió Fidel, van a ver que el objetivo de la revolución, según dicen ellos, después del 52, que fue en el 53 cuando se inventaron el cuento y la mentira del asalto a Cuartel Moncada, que nunca se asaltó. Cuando se inventaron ese cuento, decía que el objetivo de la revolución era restituir un orden que había roto Batista. En 1954 Batista hizo elecciones restituyendo el orden. Se apostuló era la presidencia contra Grau San Martín. Grau San Martín abandonó la contienda y ganó Batista. No fue que hubo fraude, que hubo nada. Grau San Martín, aunque haya fraude, si Grau San Martín renunció a la contienda electoral, ganó Batista por abandono. Así que no se dejen tupir con la mentira. Ya Batista cumplió sus años de mandato del 54 al 58, que no era un dictador ni era un tirano, era un presidente electo constitucionalmente. ¿Entiendes? No hubo fraude, no hubo nada. El candidato contrario, que era Grau San Martín, abandonó la contienda. En 1959, el 58, el 3 de noviembre, se hizo las elecciones de nuevo. Ya Batista no tenía que hacer nada porque el 24 de febrero tenía que entregarle el poder a Rivero Agüero. Batista no era candidato a la presidencia en ese entonces. También fue Grau San Martín. Y le ganó a Andrés Rivero Agüero por mayoría. No sé lo que pasó ahí. Yo sé que Fidel, el 31 de diciembre, cuando Batista se fue, Fidel se coló en el vacío de poder y no dejó que nadie se inventó el cuento de que triunfó la revolución. El pueblo que estaba enamorado de su dictador empezó a darle apoyo y sucedió como por arte de Birlibirloca. Todo eso que sucedió en la historia y todo lo que vino atrás. Vinieron los CDR con la organización de chivatos a nivel de barrio. Vinieron los juicios sumarios, vinieron los fusilamientos, vinieron los vuelos de la libertad, vinieron Camarioca, vino en el 64 por allá, vino el Escambray. Y todo, creo que se fueron para el Escambray y fueron la misma gente de Fidel que se viraron en contra de lo que él estaba haciendo. Sin embargo, aquello le llamó la limpia del Escambray y llamó a toda aquella gente como que eran bandidos, cuando él era el jefe de los bandidos. Porque Fidel Castro era el jefe de los bandidos. Todo el mundo conoce la historia de Fidel en La Habana y con la mafia y los casinos y toda esa historia, y Manolo Castro y toda esa historia se conoce ya. Entonces la historia se está repitiendo. Ya le dan el ultimato a esta gente para que se vayan o lo van a sacar. Si se van, pueden tener el destino igual que Batista, que se fue en 1958 y vivió hasta 1973 felizmente, primero en República Dominicana y después fue a parar a España, por allá donde murió en el 73. Tal vez a esto le pase igual. Pero si quieren seguir aferrados a un poder que no le pertenece, porque el pueblo nunca votó por ello, todavía en el otro, a Fidel Castro, el pueblo lo apoyó y se le tiró para la calle, pero Raúl no contó con el pueblo. Raúl no contó con el pueblo. Y Raúl puso a dedo al otro. Es decir, Raúl fue puesto a dedo por Fidel y el otro también fue puesto a dedo también ahí por Raúl. El pueblo no contó más nunca desde las elecciones que se hicieron en 1954, en 58. Las elecciones del 58 que salió electo Andrés Rivero Agüero fueron las últimas elecciones que se hicieron en Cuba. Por tanto, que cojan su caminito,
porque ellos rompieron incluso un acuerdo que tenían con Estados Unidos cuando Estados Unidos impuso en 1901, en la Constitución de 1901, la enmienda Platt, que era precisamente para proteger la República y la independencia de Cuba. Ellos se pasaron todo eso por el fondillo, o Estados Unidos lo permitió, porque a nadie es un cuento tampoco, de que en 1976 Fidel llamó a un referendo constitucional sin poner la Constitución del 40 en vigencia, la mantuvo suspendida porque parece que le dijeron eso no lo toque. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque esa es la Constitución que votó el pueblo, esa es la Constitución de la República, la última. ¿Entienden? Y para volver a lo que Cuba tenía antes, Estados Unidos va a hacer con Cuba un protectorado, va a ser un estado, algo va a hacer con Cuba. Y yo pienso que puede hacer que si no lo hace por premio al sacrificio que tuvo ese pueblo de aguantarle esa dictadura mientras era un muro de contención contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, protegiéndola del socialismo de la Unión Soviética. Yo creo que el pueblo se merece que Estados Unidos sea un estado 51 de la nación americana, de los Estados Unidos de América. Pero eso tiene que el pueblo tirarse para la calle y pedirlo. ¿Por qué? Porque solo no va a suceder. Solo lo que puede suceder solo es que Estados Unidos mande a hacer un referendo, reponga de nuevo la Constitución de 40, hagan un referendo revocatorio y se vayan a la de 1901 y la actualicen para mantener ahí la enmienda Platt. También actualizando la enmienda Platt, o se creen otra enmienda similar a la Platt. ¿Me entendieron? Hace rato yo vengo hablando de esta cosa, pero como yo soy, como dicen por ahí, porque por ahí dicen que lo mío es teoría de conspiración, pero no, yo soy el cuestionalista. Tengan buenas tardes. Es lamentable, pero es cierto, amigos. Este es el final de nuestro programa de hoy. Le damos las gracias y tengan todos un feliz resto del día. Cuestionalista, un programa de debate y análisis político, tanto de Cuba como del Cuestionalista, con Carlos Adán.